Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a restar polinomios. El objetivo de la lección está escrito acá arriba. How do we subtract polynomials? ¿Cómo restar polinomios? Y para restar polinomios tenemos dos pasos. Primero, aplicar la propiedad distributiva y segundo, combinar los términos semejantes. Para los ejemplos vamos a restar y escribir el resultado en forma estándar. Entonces, primero aplicamos la propiedad distributiva con el positivo 1 que está enfrente del primer polinomio y el negativo 1 que está enfrente del segundo polinomio. Y aquí está la diferencia entre la suma y la resta. Ahora tenemos un negativo 1 y eso al multiplicar por los términos del segundo polinomio va a hacer que los signos de los términos cambien para el segundo polinomio. El primer polinomio, sin embargo, no cambia porque estamos multiplicando cada uno de esos términos por positivo 1 y sabemos que multiplicar por positivo 1 no cambia en nada a la cantidad original. Distribuimos 1 por 4x al cuadrado por 4x al cuadrado y eso es 4x al cuadrado. 1 por 2x y eso es positivo 2x y 1 por negativo 3 es negativo 3. Todos los términos del primer polinomio se quedan igual porque estamos multiplicando por positivo 1. En la segunda parte, sin embargo, vamos a multiplicar por negativo 1, entonces negativo por el positivo del 3. Recuerde que el signo del 3 está aquí dentro, que no está escrito, pero es un positivo. Entonces, siguiendo las reglas de la multiplicación, menos por más sería menos la respuesta aquí. Menos y 1 por 3x al cuadrado, 3x al cuadrado. Para el siguiente, negativo 1 por positivo 5x. De igual forma, menos por más es menos. Y 1 por 5x es 5x. Y por último, negativo 1 por negativo 3, menos por menos, más. Y 1 por 3, 3. Observamos entonces que los números y las variables permanecen igual, pero los signos de cada término cambian porque estamos multiplicando por negativo 1. Siempre que multipliquemos por negativo 1 va a suceder eso, que es cambiar el signo, pero solamente en el segundo polinomio. En el primer polinomio todo queda igual. Ese es el primer paso, ese paso que es obligatorio aquí en la resta, pero no lo es en la suma. Pero para la resta sí lo es. Entonces este paso intermedio es obligatorio hacerlo en la resta. Y después que hemos hecho ese, que es el primer paso, ahora hacemos el segundo, que es combinar los términos semejantes.
Y queremos la respuesta en forma estándar, por lo tanto vamos a empezar con los exponentes más grandes, que son los cuadrados. Esos son los términos semejantes que debemos de combinar con los cuadrados. Después seguiríamos con los términos lineales que tienen un exponente de 1. Y por último, haríamos las constantes que tienen un exponente de 0. 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado. 4 menos 3 es 1. Entonces la respuesta es 1x al cuadrado, pero el coeficiente de 1 no se escribe, solamente sería x al cuadrado. Combinamos ahora los términos lineales más 2x menos 5x. Estamos combinando 2 menos 5 y 2 menos 5 es negativo 3, y a esto le acompañamos con la variable correspondiente, que es la x, negativo 3x. Y ahora trabajamos con las constantes negativo 3 más 3. Son opuestos, son el mismo número, signos opuestos, y estos se cancelan al sumar, suman a 0. Entonces estos dos desaparecen. De esa forma, la respuesta de la resta sería nada más x al cuadrado menos 3x. En el segundo ejemplo, exactamente lo mismo. Primero vamos a distribuir este positivo 1, que hace que cada uno de estos términos permanezca exactamente igual. Y vamos luego a distribuir este negativo 1, que hace que todos los signos de este polinomio cambien al signo opuesto. Positivo 1 aquí, negativo 1 acá. Multiplicamos 1 por b al cuadrado, es sencillamente b al cuadrado, y 1 por negativo 9 es negativo 9, más por más b al cuadrado, más por menos 9. Luego multiplicamos negativo 1 por 6b, y los signos son negativo por positivo, el positivo del 6 que no está escrito aquí dentro del paréntesis, menos por más es menos en la respuesta, menos 6b. Siguiente, negativo 1 por negativo 5b al cuadrado. Negativo por negativo es positivo. Por lo tanto, en la respuesta nos queda 5, positivo 5b al cuadrado. Y por último, negativo 1 por positivo 2. Negativo por positivo es negativo. Y 1 por 2 es sencillamente 2. Y podemos ver una vez más cómo los signos del primer polinomio están exactamente igual que en el polinomio original, pero todos los signos del segundo polinomio cambian. El positivo 6b cambia a negativo 6b, negativo 5b al cuadrado cambia a positivo 5b al cuadrado, y positivo 2 cambia a negativo 2. Después de hacer este paso obligatorio, combinamos términos semejantes, empezando con los exponentes más altos, que son
los cuadrados. Luego vamos a combinar los términos lineales, exponente de 1, que solamente tenemos a este, negativo 6b, y no hay otro con que combinarlo. Y por último, combinaríamos las constantes. Y así obtenemos la respuesta final. 1b al cuadrado más 5b al cuadrado. 1 más 5 es 6b al cuadrado. Los términos lineales que están subrayados en verde, tenemos solamente uno, ese se queda para la respuesta. Y las constantes, que son negativo 9 menos 2, esos se combinan a negativo 11. Negativo 9 menos 2 es negativo 11. Y esa es la respuesta de la resta organizada de exponente mayor a exponente menor en forma estándar. El último ejemplo es un problema escrito. Dice, encuentre el resultado cuando 4y al cuadrado menos 2y más 5 es restado de y al cuadrado más 2y menos 1. Restado de es una de las palabras o frases clave que aprendimos anteriormente, y sabemos que cuando tenemos esta frase es necesario voltearle el orden de lo que tenemos que restar. Lo que aparece aquí al inicio en realidad va al final. Cuando establezcamos la resta, porque subtracted from es una resta, pero cuando establecemos la resta, este polinomio que aparece al inicio se va a ir al final, y este polinomio que aparece al final va a venir en realidad al inicio, porque eso es lo que dice la frase. ¿Cuál es el resultado? Cuando 4y al cuadrado menos 2y más 5 es restado de esto. Entonces vamos a restar 4y al cuadrado menos 2y más 5. Eso lo vamos a restar de y al cuadrado más 2y menos 1. Cuando tenemos una oración como esta o una frase, primero es muy importante que lo establezcamos como una resta, como la operación que se indica en la frase o en la oración, y luego procedemos con el proceso normal de la resta de polinomios, que es retirar los paréntesis multiplicando al primer polinomio por positivo 1 y al segundo polinomio por negativo 1. Aquí hay un positivo 1 y aquí hay un negativo 1. 1 por y al cuadrado es y al cuadrado. 1 por 2y es positivo 2y. Y 1 por negativo 1 es negativo 1. Y ahora distribuimos este negativo 1 para cada uno de estos términos dentro del segundo polinomio. Negativo 1 por positivo 4y al cuadrado sería negativo 4y al cuadrado, porque el signo del 4 es ese positivo que no está escrito, y al multiplicarlo por negativo me da negativo. Luego multiplicamos negativo 1 por negativo 2y,
y eso me da positivo 2y, porque negativo por negativo me da positivo. Y por último, multiplicamos negativo 1 por positivo 5, y así el resultado es negativo 5, porque multiplicamos negativo por positivo, negativo 5. Y ahora que ya están retirados los paréntesis, nada más combinamos los términos semejantes, empezando con el exponente más alto. Los cuadrados. Después continuaremos con los términos lineales. Y por último, con las constantes. Para combinar los términos cuadrados, aquí tenemos un coeficiente de 1, 1y al cuadrado menos 4y al cuadrado, y eso es negativo 3y al cuadrado. 1 menos 4 es negativo 3. Continuamos con los términos lineales. Es 2 positivo, 2y más 2y. 2y más 2y, sencillamente 2 más 2, y eso es 4y. 2 más 2, eso es positivo 4, positivo 4y. Y luego combinamos las constantes. Negativo 1 menos 5, eso es negativo 6. Negativo 1 menos 5, negativo 6. Y ese es el resultado para este ejercicio. Y básicamente eso es todo en la multiplicación de polinomios. Los pasos son entonces multiplicar el primer polinomio por positivo 1, multiplicar el segundo polinomio por negativo 1 y después combinar los términos semejantes. Le dejo a continuación los ejercicios de práctica. Háganlos y también no se olvide de hacer la tarea. Eso es todo por la lección del día de hoy.